Muy bien, y continuamos, claro, haciendo referencia a la actualidad pandémica, hablando de salud, por supuesto, como es habitual, haciendo referencia a las terceras dosis en nuestro país, a la ola de contagios en Europa, Austria, Alemania, los principales países que están teniendo, bueno, registros realmente altísimos de nuevos casos. Bueno, lo decía el ministro de Salud de Alemania, cuando pase el invierno vamos a estar todos vacunados, curados o muertos. Declaraciones polémicas que realmente dan cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Sí, son frases realmente contundentes. El espacio de medicina didáctica junto al doctor, sexólogo, comunicador en salud, doctor Adrián Rosa, gentilmente está todas las semanas con nosotros. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ezequiel, Julieta, es un placer hablar con ustedes. Sí, Hola, fuerte doctor. lo que dijo el ministro de Salud, pero también hay que entender que mucha gente no quiere tomar real dimensión. Y lo de Alemania tiene que ser con un drama en el cual tienen vacunas, pero hay gente que no se quiere vacunar. Y entonces viene este gran problema sanitario. Claro. Que realmente es preocupante, es alarmante, ¿no? Porque dar cuentas de, o sea, tomar verdadera conciencia de las declaraciones del propio ministro de Salud, ¿no? En estos Sí, no hay vuelta conceptos, atrás, en estas parece, definiciones, ¿no? es realmente Claro. muy fuerte. En Austria o en Alemania es, doctor, que 1 de cada 3 habitantes está solamente vacunado. Bueno, los dos países tienen una tasa de vacunación menor a la cantidad de dosis. Austria empezó con una policía sanitaria en el cual van a buscar los teléfonos celulares de la gente si aparece la aplicación que están vacunados, ¿no? Y claro, y yo digo, y lo venimos sosteniendo acá en el programa, lo saben, pandemia de la desinformación. El candidato Javier Milei, que bueno, que ya fue electo, se vacunó el otro día. Pero él estaba diciendo que hasta que no tenía evidencia empírica de las vacunas, no se iba a vacunar. Y yo lo que digo es, cuando uno es una figura pública, tiene que ser muy cuidadoso con las declaraciones que hace. Javier Milei puede hablar de economía, pero que deje hablar de salud y de vacunas a quienes estamos en salud y tal vez sabemos un poco más, un poco menos, pero comunicamos para explicarle a la gente y cuidarla. Lo de Milei lo escuchaba en una entrevista respecto a este tema, ¿no? Y este cambio de posición y de actitud. Lo defiende desde un lugar, desde un lugar económico, digo, ¿no? Sí, que él sí, tiene que dar charlas, conferencias en otros países, por eso se vacuna. Que Es lamentable facturar que estos en el referentes exterior, por hablen eso así. Sí. se vacuna. Muy polémica también en su declaración, ¿no? Exacto, aparte, independientemente de lo Milei, lo vengo sosteniendo yo, ¿no? Los actos políticos de cierre de campaña de todos los partidos, fueron desastrosos en lo que tiene que ver con la seguridad y el ejemplo que dan. Entonces, bueno, si los políticos que estamos votando, que nos van a representar, nos están poniendo en riesgo, ¿qué podemos esperar? Y engloba a todos. Yo digo que, insisto, y esto acá lo voy a fomentar, debe haber mala praxis profesional para los periodistas, no son ustedes, Ezequiel y Julieta, quédense tranquilos, influencers, políticos y hasta integrantes del equipo de salud que compartan fake news y pongan en riesgo la salud de la población. Aparte con el diario del lunes, que es Europa, digo, Claro, clarito se nos viene doctor, esa me gustaría, pandemia. claro, que pudiéramos hacer como una comparación, si se quiere, ¿no? De lo que está pasando, atravesando Europa, lo mencionábamos con Alemania, con Austria, y bueno, el nivel y el porcentaje de vacunación que tenemos en nuestro país. Sería como impensado que vamos a volver a esa situación que están viviendo ahora allí en Europa, ¿no? Mira, yo creo, y esto es que tomen nota la gente, porque los que discutieron la vacunación en menores, ¿sí? Diciendo mentiras, bueno, que empiecen a repensar lo que dijeron, porque la realidad es que hoy Argentina está con una muy buena vacunación y está vacunando a menores entre 13 y 11 años y entre 12 y 17 años, que Europa no tiene estos estándares de vacunación. Recién ahora Estados Unidos está vacunando, recién ahora Europa está repensando vacunar a los menores, con lo cual es un adelanto. Yo hoy me di la dosis de refuerzo junto con mi madre, porque bueno, mi madre por la edad, yo por personal de salud. Yo creo que acá vamos a parar con luego la tercera dosis. Hay que empezar a ver que sea una dosis anual. Pero hoy esto nos va a permitir protegernos, tenemos vacunas y creo que hay que hablar de salud y menos de política partidaria. Así vamos a compartir ese momento, si le parece, doctor, porque realmente es un testimonio importante de la lindo importancia ejemplo también, ¿no? de las vacunas, ¿no? Claro. Porque da cuentas también de la importante cantidad de dosis que está manejando nuestro país para asegurar que, bueno, hay terceras dosis suficientes para toda la población, ¿no, doctor? Exacto, sí, inclusive Argentina ha donado 1 millón de dosis de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque nosotros nos han donado desde Canadá y desde España. Hoy nos sobran y tenemos que pensar que las dosis tienen una fecha de vencimiento. Y es muy egoísta guardártela
cuando hay lugares, regiones que no tienen dosis. Entonces, esto es para entender un poquito y corrernos de vuelta, ¿no? Porque siempre caemos en lo mismo. En vez de hablar de salud, tenemos que hablar de miserias políticas. No, hablemos de cuidar y que un mundo sin vacunas no soluciona la pandemia. Así es, compartimos el momento de la vacunación, doctor. Vamos el a testimonio. verlo. Allí, por supuesto, en el vacunatorio, bueno, aplicando la tercera dosis de vacuna, el doctor Adrián Rosa junto a su madre, bueno, dando cuentas de la importancia de la vacunación, ¿no? Decir y hacer, ¿no? En acto puro, pleno, una demostración de que se puede hacer y que el cuidado llega. Lo hemos visto en redes, doctor. La verdad que me imagino para usted, ¿no? Un gran momento. Sí, es una emoción porque uno recuerda a la gente que ya no está. Yo el año pasado perdí a mi papá, Roberto, con la pandemia, no por COVID, pero sí por todo el trastorno de salud que trajo esta pandemia, porque no solo pacientes con COVID, es pacientes con cáncer que se les complica tratarse, pacientes con otras patologías de riesgo que los controles se hacen complicados. Y esto es la otra parte de la pandemia. Pensar en COVID y pensar en los no COVID, y esto nos genera mucho dolor. Entonces hay gente que no ha llegado a la vacuna, lamentablemente. Entonces tenemos que honrarlos, y no me olvido del equipo de salud, ¿no? Se nos murieron casi 800 integrantes del equipo de salud y 161.000 personas o más, con lo cual, por supuesto, mi respeto y recuerdo permanente. Por eso quien habla en contra de las vacunas, digo, es irrespetuoso, es innecesario, es inhumano. Es inhumano. Recordamos el momento entonces en que el doctor se aplicaba la vacuna. A ver. Nos acabamos de vacunar, dosis de refuerzo. ¿Cómo va, Charito? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, las vacunas salvan vidas, son seguras y eficaces, la combinación funciona bien, es importante confiar. Aparte de esto, por supuesto, airear y ventilar todo y usar el barbijo. Estar atentos a las citaciones y mails. Después de esto es la idea a ir a una dosis anual, esperemos día a día en este aprendizaje nuevo ante la lucha del COVID. Muy bien. La mamá estaba chocha ahí, estaba tranquila, claro. Todo bien, dice. Sí, y aparte ya tiene otro adelanto, ¿no? Para modo tarde, que es que yo la creo vacuna que tenemos anual. Una dosis anual, o sea, claro. La realidad es que vamos a dar 3 dosis ahora, que tengan, por favor, les pido que tengan tranquilidad la gente que está bien. Quien tiene 2 dosis está protegido. O sea, no es que no tiene protección, porque yo he visto a alguien que empezó a comunicar en los medios y ponen dudas sobre esto. No, la tercera dosis potencia, mejora y extiende el plazo de duración de la protección. Pero quédense tranquilos que se va a empezar a citar en forma gradual, porque no podemos vacunar a 15 millones de argentinos de un día para el otro. Claro. Seguro. Muy bien, lo importante es que hay stock de vacunas, ¿no? Pensemos, no hace mucho tiempo estábamos dudando si íbamos a tener vacunas o no. Si para este año íbamos a seguir si íbamos a tener justamente la segunda dosis o no. Realmente se ha avanzado pero muy rápido, ¿no? Es más, Argentina ha tenido la posibilidad de donar vacunas, así que es una decisión pura y llanamente individual, voluntaria, y no hay excusas. Doctor, ¿y saben qué? Sí. Una cosa importante, que pasaron las elecciones, entonces ya no discutimos las vacunas, porque se discutieron antes. Sí, o sea, lamentablemente, ¿no? Ahora ya pasaron, entonces hablemos de salud y hablemos de salud mental también, que es un tema que reitero, hay que cuidar mucho, hay mucho estrés en el equipo de salud y esto es un problema importante, y en la población en general, porque todos nos afectó la pandemia. Sí. Doctor, también me gustaría hacer referencia a algo que es algo muy complejo por ahí, porque mucha gente está vinculando la situación de un deportista tan querido en Argentina como el Kun Agüero, su problema de arritmia, con la vacuna por COVID. ¿Qué relación existe? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, uno quiere ser muy cauto con la información, pero lo primero que tengo que decir es que los deportistas de élite tienen problemas cardíacos. Es decir, tenemos ejemplos de deportistas. Yo me acuerdo de Marcelo Bravo, jugador de Vélez, que tuvo que dejar el fútbol. Juan Gilberto Funes, que tuvo una lesión que lo hizo invalidante y lamentablemente después falleció. Es decir, por nombrar algunos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? La realidad es que el Kun Agüero tuvo COVID a principios de años antes de vacunarse. Luego se vacunó. Y luego aparece esta arritmia. ¿Qué es lo que pasa? Estadísticamente es mucho mayor el porcentaje de lesiones cardíacas producidas por el COVID, long COVID o COVID prolongado, que lo de las vacunas. Entonces, quien habla de esta manera desconoce la realidad. Después discutimos, era deportista, con lo cual tiene riesgo de lesiones cardíacas. Tuvo COVID, con lo cual tiene riesgo de tener secuela. Y se vacunó. Estadísticamente, las miocarditis y pericarditis producidas por Pfizer y por Moderna se curan
sin tratamiento en un gran porcentaje y no dejan secuelas. Obviamente no puedo decir el 100%, pero hablo de la gran mayoría para que la gente entienda. El problema es el COVID, no las vacunas. Exacto, lo que pasa es que, claro, yo les voy a contar algo para que la gente tenga en cuenta. Dicen, se internan más pacientes vacunados que no vacunados. Hoy en Argentina tenemos un 80% de la gente o 90% con al menos una dosis. Si alguien se enferma, no importa de COVID o de otra cosa, un ACV, un infarto, una descompensación, ¿es vacunado o no es vacunado? Claro, tiene el 90% de posibilidad de ser vacunado. Pero la mortalidad, la gravedad de los síntomas y la evolución está comprobado en todas partes del mundo que quien está vacunado tiene menos riesgo comparado con quien no se vacunó. Entonces, no hay discusión posible. Lo que pasa es que, claro, los ineptos, los que generan miedo y angustia, los que yo digo médicos por la mentira, que realmente me irritan mucho, que sean profesionales de la salud, ponen en riesgo a la población con sus mentiras. Así es. Sí, totalmente. Bueno, cambiando de tema, hablando un poco del mapa nacional, general, se han denunciado muchos casos de sífilis en varias provincias de la República Argentina, doctor, ¿no? Sí, este es un tema muy preocupante. Bueno, como sexólogo clínico, ¿no? Indudablemente quiero educar. Educación sexual integral es clave en la familia, en la escuela, en la sociedad y en los medios como hacemos acá, en modo tarde. La realidad es que la sífilis es una patología que aparece por relaciones sexuales, en la cual no nos cuidamos. El uso del preservativo o el campo de látex es fundamental, pero para esto tenemos que enseñar, educar. Por la ley de salud reproductiva es gratuito en hospitales públicos de todo el país. El problema es que si no enseñamos, no cuidamos. Y el problema de la sífilis es que la sífilis se combate y se cura con antibióticos. Pero si yo me puedo contagiar por el sífilis, pero puede venir también el HIV-Sida o hepatitis B, hepatitis C, HPV. Y esto es un tema a tener en cuenta. Así es, y mencionó el HPV, una vacuna tan importante justamente para prevenir en un porcentaje altísimo, en un 87%, el riesgo de cáncer de cuello de útero, doctor, ¿no? Exacto, sí. Estos son últimos estudios que hablan de cómo nos protege la vacuna contra el HPV. Pero también vuelvo a decir, educación sexual integral. ¿Por qué? Porque la vacuna contra el HPV me protege contra las cepas o variantes más frecuentes del HPV. Pero no me protege contra sífilis, por ejemplo, contra HIV-Sida. Entonces, pese a tener la vacuna, yo me tengo que seguir cuidando con el preservativo en todo tipo de relación sexual. Obviamente hablamos de parejas esporádicas o parejas que no nos hicimos el test. Ahora, una pareja que se hace el test y que le da negativo de todas las enfermedades de transmisión sexual, elige si se cuida con preservativo o no. Esto para explicar un poquito, porque hay gente que se conoce. Salimos 2 meses, ya nos conocemos y se dejan de cuidar. No es así. En las provincias de la República Argentina debiéramos retomar desde los ministerios de salud de cada provincia carpas móviles para concientizar, para hacer testeos, volver a lo que se realizaba en los momentos prepandémicos, ¿no? Sí, seguramente hay que trabajar mucho porque esto complicó un montón. Y también hay un tema importante. Yo le digo, la provisión de preservativos o métodos anticonceptivos es gratuito. Con la pandemia, la gente no fue a los hospitales, entonces no se hizo los controles. Y no se llevó preservativos o las pastillas, y es caro esto, no está al alcance de todo el mundo. Y esto nos genera esto. Y otro tema importante que quiero decir, guarda con los abusos sexuales dentro de las parejas, porque creemos que estar juntos habilita a tener sexo. Y muchas mujeres, digo mujeres también pueden ser hombres, pero son abusadas dentro de su pareja, y esto es abuso sexual. Y esto también es una problemática que nos lleva a infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Un tema que seguramente vamos a estar tratando y ampliando, porque realmente es gravísimo. Lo mencionábamos hace un momento con Ezequiel, el aumento de los casos de salmonela en Salta, una alerta epidemiológica por el aumento de las infecciones, doctor. Exacto, esto es una infección que tiene que ver con la alimentación. ¿Dónde aparece la salmonela? Bueno, puede aparecer en alimentos, por ejemplo, en carnes mal cocidas, o también en pollo o pescado, en el cual en la higiene usamos agua contaminada, es decir, al tomar agua contaminada es un riesgo. Y en los huevos. Por eso la mayonesa casera, uno tiene que decir que es más sana, pero peligrosa, porque tiene el riesgo de que el huevo esté contaminado. Entonces, el tema es que está en la clara y en la yema, doctor, porque en algún momento decían que solamente en la yema. Sí, lo que pasa es que, bueno, el tema es que tiene que estar el huevo contaminado. Claro. Por suerte, no todos los huevos están contaminados, pero la realidad es que la industrial tiene procesos que obviamente nos protegen. Y el tema fundamental acá es que esta infección en personas, en niños, bebés o pequeños, o en personas con enfermedades preexistentes,
los puede descompensar porque genera un cuadro gastrointestinal de deshidratación que puede ser gravísimo. Y ahí viene el peligro. Después, si no se resuelve entre una semana, 10 días, dependiendo de la evolución. Pero algunas personas necesitan internación para compensarlo. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica esta infección por salmonela? Bien, es variable. Algunos por ahí no tienen sintomatología, pero otros en cuadro gastrointestinal. Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, y esto me genera un desequilibrio hidroelectrolítico que puede ser de gravedad dependiendo del estado general de cada persona. Entonces, a veces hay que hidratar mucho y en algunos casos internar para compensar. Y después se puede dar antibióticos dependiendo de si esta bacteria se fue a diferentes partes del organismo y se ganó la sangre o no para controlarlo. Pero bueno, es una alerta y por eso es importante higienizarse bien las manos cuando uno va a preparar alimentos, usar agua segura, ¿sí? Y también, por supuesto, cocinar bien los huevos o pollo, carne o pescado. Sí, conductas aprendidas también, doctor. Pensaba en esto de lavarse las manos con el COVID. Recuerdo los primeros tiempos nos enseñaban cómo lavarnos las manos, pero lo importante del uso cotidiano, ¿no?, de estas herramientas para tener una mejor educación en salud. Sí, dentro de la desgracia del COVID, estas medidas de higiene que aprendimos nos sirven porque bajan los cuadros de gastroenterocolitis, bajaron los cuadros de gripe, bajaron la incidencia de virus incisional respiratorio. Bueno, esto también es porque la escuela en muchos casos estuvo un tiempo sin ir, pero bueno, todo esto nos va a servir. El tema del mate, lamentablemente, era antihigiénico tomar el mate y compartir la bombilla, lo tengo que decir. Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, algunas cosas hemos aprendido. Nos quedan millones. Nos queda mucho todavía. Pero bueno, algunas cosas hemos aprendido. Siempre valoramos muchísimo este aporte tan valioso que hace, doctor, bueno, a nuestra pantalla, a nuestra audiencia, por supuesto, con esta información que realmente nos regala salud y calidad de vida en algún punto, ¿no? Concreto y claro como siempre, Doc. Así es. Gracias por el tiempo. Un abrazo, doctor. Los invitamos a seguirlo en las redes sociales, ¿eh? Sí, los que quieran, @doctor.adrianrosa. Para cerrar el mensaje les quiero decir, primero, seguir confiando en las vacunas, estar atento a las notificaciones, airear y ventilar todo, escuelas, negocios, medios de transporte y usar el barbijo. Y lo otro que quiero decir, que también a veces queda opacado y tapado y que lo vamos a hablar en otro momento, por el tema de la salud integral, que es, apuntamos al COVID y nos cuidamos, pero también acciones de cuidado como caminar, hacer actividad física acorde al estado de cada uno, tomar sol con cuidado, que ya vamos a hablar en otro momento, de las quemaduras, ¿no?, de proteger la piel. También comer frutas y verduras, tomar líquido que sea agua, jugo o licuado, evitando las gaseosas y el alcohol. Bien. Todo eso es importante porque nos genera una buena calidad de vida y nos aumenta la inmunidad natural, que también sirve, aparte de todo lo que yo hablo de salud general, también hay que ir a la salud integral y esto es una parte importante. Mirá si hay temas para hablar con el Doc. Gracias, Doc, como siempre, muy amable. Gracias, doctor. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Chau. Chau.